Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese mismo día David ordenó por primera vez que Asaf y sus compañeros fueran los encargados de esta alabanza al Señor. Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos, cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Nosotros vemos aquí que este es un canto, pero es un canto escrito por David, un salmo de David. Solamente estoy dando la parte del inicio, pero cuando vemos la palabra pareciera que es una orden que David les está dando a ellos en cuanto a la alabanza al Señor, y les llama a los encargados de la alabanza que lo alaben proclamando y testificando de sus proezas entre los pueblos. O sea, no solamente entre ellos, sino que el nombre de Dios es tan grande, su misericordia a través del testimonio de su pueblo se debe de escuchar en todas partes. Pero hay algo muy interesante aquí que repite: cántele salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo y alégrense de veras los que buscan al Señor. Y nosotros sabemos que cuando se menciona la palabra buscar a Dios o buscar al Señor, nosotros pensamos en un tiempo de intimidad, en un tiempo de aposento, en un tiempo de oración, en un tiempo de clamor, y me llama la atención la palabra de veras o de verdad, que lo busquemos de verdad. Entonces, cuando yo estaba analizando eso y estaba leyendo este salmo, vienen aquí tres cosas muy importantes. Dice en el versículo 10, gloríense en el nombre del Señor o en su nombre santo. Alégrense de verdad los que buscan al Señor. Y en el 11 dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza. Y entonces dice, y busquen su presencia. Hermanos, la presencia de Dios no la vamos a experimentar hasta que nos refugiamos en Él, hasta que descansamos en Él, hasta que echamos en Él toda nuestra ansiedad. Podemos disfrutar lo que es estar en su presencia. Estos son tres puntos importantes para analizar, porque nosotros venimos a la oración y qué bueno venir a la oración, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar, si analizamos nuestra vida, todos tenemos problemas con la situación de orar, y muchas veces nos ponemos, ¿será que estoy orando lo suficiente? A pesar de que el Señor nos dice, oren sin cesar, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, es muy común descuidar la oración. A pesar que sabemos que debemos de orar, es muy común descuidarla o hacernos a la idea de solamente orar porque vamos a comer, porque necesitamos algo, porque estamos en el templo, porque es hora de dormir o es hora de ponerme en las manos de Dios para trabajar. Sin embargo, no es así. Algunas veces nosotros dejamos la oración como una última opción, cuando debía ser la primera. Cuando a usted le pasa eso, significa que la oración no es parte de usted. ¿Usted hace parte de la oración de su vida? Cuando tiene cierta necesidad. Cuando nosotros no tenemos a la oración como la primera opción, vamos a buscar muchas opciones antes. Y cuando tomamos otras opciones, estamos dejando al Señor a un lado. Sin embargo, recordemos que orar es comunicar con Dios, pero es tomar en cuenta a Dios también.
Sabemos que es comunicar con Dios, pero a veces no sabemos lo que es tomar en cuenta a Dios como la primera alternativa en medio de cualquier necesidad, y no solamente en cualquier necesidad. Cuando un niño cumple años, cuando tu pareja cumple años, cuando lo primero que tenemos que hacer cuando tu hijo es darle gracias a Dios, es hablar con el Señor. O sea, Dios no está solamente para nuestras necesidades, sino también para nuestras alegrías, nuestros gozos, nuestras victorias. ¿Por qué? Porque Él es el que lo hace posible. Entonces, ¿cuántas veces nosotros, yo me pregunto, nos hemos perdido la ayuda de Dios por no comunicarle nuestra necesidad? ¿Cuántas veces nos hemos perdido su ayuda por no de tomarlo en cuenta, diciéndole, Señor, te necesito? Ya te conoces el protocolo, a lo mejor ya tú conoces y has oído tantos testimonios de cómo Dios obra, pero Él quiere que le pidamos a Él, quiere que le tomemos en cuenta a Él. Y cuando esto hacemos, hermanos, el Señor nos sorprende. Él nos sorprende, ¿por qué? Porque Él se da cuenta que nuestra vida depende de Él y de su santa voluntad. Y esto es muy hermoso porque nuestra fe no solamente desarrolla en la oración, en esa intimidad, sino que nuestra fe crece. Y aprendemos a pedir con una gran seguridad. En medio de lágrimas, de aflicción, de dolor, de vergüenza que estemos pasando, hay una gran seguridad que el Señor que me escuchó ayer, como dijo el hermano, me escucha hoy. El mismo que hizo un milagro ayer lo puede hacer hoy. Entonces, el entender lo que dice ese salmo de refugiarnos en el Señor, dice, y en su fuerza. Otra versión dice, y en su poder. Refugiarnos en el Señor y en su fuerza es tener toda la seguridad de que el omnipotente Dios está conmigo y está en mí y está para mí. El que todo lo puede. El omnisciente Dios está conmigo, está para mí, para dar solución a lo que yo le estoy pidiendo, que es un Dios que todo lo sabe. Y el omnipotente Señor está conmigo con todo ese poder de su fuerza para actuar en mi favor en eso que yo no puedo, en eso que los médicos no pueden, en eso que mi dinero no puede. Él está presente. Así es que, ¿qué nos puede faltar a nuestra fe si tenemos a nuestro maravilloso Dios con todos sus atributos a nuestro favor, para nuestra ayuda? Por eso dice que nos refugiemos en Él. Alguien que no se refugia, haga de cuenta que llega porque sabe el versículo de llamen y se les abrirá. Y llega, toca la puerta y le dice, Señor, aquí estoy, tú sabes quién soy y tú sabes lo que necesito. Y se va. Y no espera que Dios abra la puerta. Pero la palabra dice, al que toca, se le abrirá. Entonces en ese que se te abra es un lapso de tiempo, es un lapso de espera, pero muchas veces es un proceso también en que la puerta se va a abrir. Y que el mismo que llamó será escuchado. Será escuchado. Por eso esta palabra me encantó, esta frase donde dice que nos refugiemos en Él. Y dice, en el Señor y en su fuerza. Descansemos en uno que tiene todo el poder, que tiene toda su gracia, que tiene todo el control, tiene toda misericordia para nosotros. ¿Para qué? Dice, busquen siempre su presencia. En medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la necesidad, en la alegría, en el deleite, en la abundancia, allí estar en Él. Estar en Él y saber que Él siempre está para nosotros. En cualquier instante, hermanos, donde usted ora,
Y en cualquier lugar que usted ora, la atmósfera cambia. ¿Por qué? ¿Por qué cambia la atmósfera? Cuando nosotros oramos, la atmósfera cambia porque pasamos de lo secular a lo sobrenatural. Pasamos de lo secular, que cualquier persona puede hacer una oración, pero cuando estamos en esta búsqueda de este refugio, pasamos de lo secular, nuestra oración pasa a lo sagrado. ¿Por qué a lo sagrado? Porque las oraciones no son palabras mágicas. Hay mucho inconverso que piensa que nosotros oramos con palabras mágicas y que porque tenemos autoridad o conocemos a Dios, las cosas van a suceder porque las decimos. No suceden porque las decimos, suceden porque las creemos. Y la palabra dice que al que cree, todo le es posible. Pero nosotros estamos llegando a un nivel de fe en el que porque creemos nos refugiamos en el poder de su fuerza, descansamos en el Señor y creemos que va a tornarse todo a nuestro favor. Se va a tornar todo para nuestro bien. Aunque en esa espera y en ese proceso tengamos que sufrir, quizás nos tenga que doler, pero el Señor hace todas las cosas perfectas y las hace en su tiempo. En su tiempo. No tenemos que forzar nada, porque Él es perfecto en sus caminos y es perfecto en sus juicios. Así es que maravillosamente el Señor dice aquí en el siguiente versículo, dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Y el versículo 12 dice, recuerden las maravillas que ha realizado, los prodigios y los juicios que ha emitido. Hermanos, aún en nuestra oración, aunque usted no lo esté pidiendo, Dios hace juicio y actúa en justicia. Aunque usted nunca diga, Señor, emite un juicio sobre esto que me está pasando, porque esto lo único que va a hacer despertar a esta persona que me está haciendo este daño. No necesitamos decirlo. Dice que proclamemos sus maravillas. Tú has visto la mano de Dios maravillosamente moviéndose en favor tuyo. Yo la he visto. Hemos visto prodigios de Dios. Y Él dice que lo recordemos, que los mencionemos y los juicios que Dios ha emitido. Muchas veces nos da miedo a algunos hablar de los juicios de Dios, pero son reales. Son reales. Cuando Dios emite un juicio, nadie lo va a parar. Nadie. ¿Qué cosas no hemos visto del lunes para acá que está sucediendo en el mundo entero? Temblores, maremotos, hay playas donde nunca el agua se ha salido de su lugar, cuadras adentro de las ciudades, sin que sea un tsunami, pero está habiendo alteraciones en la naturaleza, deslaves, incluyendo en las montañas nevadas donde no se movía una roca ahí por siglos. Todo lo que Dios está mostrando, hermanos, es para que reconozcamos lo grande, lo poderoso, lo maravilloso que es Él. Y si a nosotros, que nos puso como corona de su creación, nos tiene en sus manos y Él puede mover cualquier cosa para mostrar su carácter, porque también así como es amor es justicia divina, ¿qué no va a hacer Dios por sus hijos? ¿Cómo se va a olvidar Él de nosotros? De los que nos creó a su imagen y que nos ha puesto como una corona de testimonio ante toda su creación. Así es que, hermanos, qué importante refugiarnos en el Señor y en su fuerza, buscar siempre su presencia y no tomar la oración como algo para cuando hay una necesidad, sino que estemos siempre refugiados en Él, buscando ese altar en el Señor, que un corazón con un altar espiritual, ahí está presente lo que el Señor conoce
pero que anhela que nosotros se lo pidamos. Dice la palabra que aún no está la palabra, dice la Biblia, que aún no está la palabra en la boca cuando Él ya la conoce toda. Entonces, ¿qué es lo que Dios está buscando con nosotros? Si ya la conoce, intimidad. Que nos acerquemos a Él en adoración, que nos acerquemos mostrándole cuánto le amamos y cómo nosotros estamos esperando de su buena voluntad para nuestra vida. Y que venimos aquí, y aunque a veces nos anima a ver mucha gente, otras veces menos porque somos menos, el Señor sigue estando presente. El Señor conoce el corazón. Y por la oración de unos fieles Dios hace grandes cosas. Entonces estamos en un tiempo en que la iglesia necesita refugiarse, hermanos, en el poder de la fuerza de nuestro Dios. Refugiarse en Él, en sus hechos y maravillas, que los hará de nuevo. Que los hará de nuevo. Para mostrar al mundo que su mano de poder respalda y guarda su iglesia. Si nosotros no estamos interesados en el mundo, Él sí. Y una de las maneras que Dios usa para alcanzar al mundo es hacer prodigios, hacer señales, maravillas, milagros. ¿Y dónde se gestan? En la oración del pueblo de Dios, que toca el corazón de Dios para que esto suceda. Es que estamos en un tiempo muy importante, hermanos, en el que Dios quiere hacer grandes cosas y que el Señor está moviendo los cimientos de la tierra, está sacudiendo los mares para que el mundo voltee a verlo a Él. Y nosotros que lo conocemos somos muy privilegiados de poder guardar esa intimidad con el Señor, buscarle y tenerle siempre como nuestro refugio y saber y proclamar a los cuatro vientos que el Señor es fiel y que no hay imposible para Él.